Recuerdo claramente las noches en las que mi abuelo ya retirado se sentaba con su taza de café negro y un cigarro a medio consumir. Me contaba historias de su época como cartero en un pequeño pueblo del centro de México. Sus relatos siempre estaban llenos de anécdotas graciosas. A veces eran conmovedoras, pero había una historia en particular que nunca contó con la misma ligereza. Era una historia que incluso décadas después parecía dejarle un nudo en la garganta. Mi abuelo don Ramiro trabajó como cartero durante casi 30 años. En su uniforme beige con una corbata ligeramente desajustada recorría calles empedradas y veredas polvorientas. Se encargaba de entregar cartas, documentos y de vez en cuando paquetes, todos trayendo noticias de lugares lejanos. Eran otros tiempos definitivamente. Era un trabajo simple pero lo hacía con bastante orgullo. Siempre decía que cada carta llevaba consigo una pequeña parte de la vida de alguien, y entregarlas era como mantener al mundo conectado. Fue en 1994 cuando ocurrió lo de la señora Flores, como él la solía llamar, aunque evitaba entrar en demasiados detalles. Hasta que una noche, después de muchas preguntas de mi parte, decidió contarme la historia. El pueblo donde mi abuelo trabajaba no era muy grande, pero vaya que tenía su encanto. Las casas con sus paredes encaladas y techos de tejas rojas se alineaban en la calle estrecha bordeada de árboles de jacaranda. En una de esas calles, casi al final, estaba la casa de la señora Flores. Era una vivienda modesta, pero bastante cuidada. Tenía un pequeño jardín en la entrada donde crecían rosales y lavandas. Mi abuelo describió a la señora Flores como una mujer reservada de unos 60 y tantos años. Siempre lo recibía con una gran sonrisa. No era particularmente conversadora, pero cuando él entregaba las cartas, ella siempre hacía un comentario amable sobre el clima o le preguntaba si quería un vaso de agua. Era una de esas personas que siempre parecían estar ocupadas con algo en su cabeza, me dijo con la mirada fija en la taza de café. Nunca decía mucho, pero cuando lo hacía sus palabras eran amables. La señora Flores vivía sola. Según los vecinos, sus hijos se habían mudado a otras ciudades hacía años, y su esposo había fallecido tiempo atrás. Mi abuelo la visitaba al menos una vez por semana, llevando principalmente cartas bancarias, algún folleto publicitario y ocasionalmente una carta personal. Todo comenzó un día particularmente caluroso de junio. Mi abuelo había pasado la mañana repartiendo correspondencia y llegó a la casa de la señora Flores casi al mediodía. Tocó la puerta como siempre y ella salió con su vestido sencillo y su cabello recogido en un moño. «Buenos días, señora Flores», le dijo entregándole un par de sobres. Ella le agradeció y con una sonrisa distraída comentó algo sobre lo sofocante que estaba el calor. Mi abuelo se quedó unos minutos más hablando de cosas triviales, pero notó que ella parecía un poco diferente. Se detenía a la mitad de sus frases como si olvidara lo que estaba diciendo. Sus ojos se perdían por momentos como si estuviera mirando algo más allá de él. «¿Se siente bien, señora?», le preguntó. Ella tardó un segundo en responder, pero luego sonrió y dijo que estaba bien, que solamente estaba un poco cansada. El abuelo no le dio tanta importancia y continuó con su ruta y no volvió a pensar en ello hasta la semana siguiente. Esta vez al tocar la puerta ella tardó más de lo habitual en salir. Cuando finalmente lo hizo, su rostro parecía más pálido, y sus movimientos eran lentos como si estuviera arrastrando un peso invisible. «Disculpe la tardanza, don Ramiro. Estaba distraída», dijo tomando las cartas con las manos temblorosas. Mi abuelo le ofreció ayuda para cargar algunos paquetes pequeños que tenía en el zaguán, pero ella se negó con una sonrisa. «No se preocupe, son solo cosas viejas. Estoy organizándome para mis hijos por si vienen algún día de estos». Las visitas continuaron de manera similar durante las siguientes semanas. La señora Flores seguía abriendo la puerta, aceptando las cartas y agradeciendo con su habitual sonrisa. Sin embargo, mi abuelo no pudo evitar notar que la casa parecía cada vez más desordenada. Había ropa colgada en sillas, cajas apiladas en la entrada, y los rosales del jardín estaban descuidados.
Finalmente, en una de esas entregas, mi abuelo comentó algo al respecto. Oiga, señora Flores, ¿está bien? Últimamente la noto un poco apagada. Ella lo miró con una expresión extraña como si no entendiera la pregunta. Luego simplemente le dijo, estoy bien, don Ramiro. Solamente estoy esperando. Todo estará en su lugar muy pronto. Esa respuesta lo dejó inquieto, pero decidió no insistir. Se despidió y continuó con su ruta, aunque no pudo sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Todo cambió al final del mes. Mi abuelo llegó nuevamente a la casa de la señora Flores con un pequeño paquete y algunas cartas. Tocó la puerta, pero esta vez nadie respondió. Insistió un par de veces más, pensando que quizás no lo había escuchado, pero la casa permaneció en silencio. Justo cuando estaba por marcharse, un hombre salió de la casa de lado. Era el vecino, un hombre de mediana edad que estaba viviendo allí. ¿Busca a alguien?, preguntó acercándose. A la señora Flores. Siempre está aquí para recibir su correspondencia. El vecino lo miró con una mezcla de confusión y preocupación. Oiga, don Ramiro, no lo sabía. La señora Flores falleció hace casi un mes. Su hijo vino a llevarse algunas cosas, pero la casa ha estado vacía desde entonces. Mi abuelo sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Eso no puede ser posible. Yo hablé con ella durante varios días. Le entregué cartas e incluso comentamos sobre el clima. El vecino negó con la cabeza. Es imposible. La señora Flores murió el 12 de junio. Si quiere puede dejar la correspondencia conmigo. Yo me encargo de avisarle a la familia. Esa noche mi abuelo no pudo dormir. La imagen de la señora Flores abriendo la puerta, hablando con él y tomando las cartas estaba grabada en su mente. El día siguiente decidió regresar a la casa. Quería confirmar por sí mismo que lo que el vecino le había dicho era cierto. Cuando llegó encontró la casa en completo silencio. La puerta estaba cerrada y las ventanas cubiertas con cortinas que no dejaban ver el interior. Tocó la puerta una vez más, luego otra, pero nadie respondió. Decidió asomarse al jardín y lo que vio lo dejó sin palabras. Los rosales que semanas antes estaban llenos de flores ahora estaban marchitos, como si hubieran sido abandonados hace algún tiempo. Las cajas que había visto en el zaguán también habían desaparecido, y la casa tenía un aire de completo abandono. Se quedó parado ahí con las cartas en la mano, sintiendo un frío inexplicable recorriendo su espalda. Mi abuelo regresó esa noche a la casa con una sensación que no podía explicarse. Había algo profundamente inquietante en lo que había visto. O mejor dicho, en lo que no había visto. La casa de la señora Flores estaba vacía, desprovista de vida. Como si el tiempo hubiera avanzado rápidamente desde la última vez que él estuvo ahí. Sin embargo, sus recuerdos eran claros. Había estado hablando con ella. La había visto tomar las cartas con sus propias manos. Y hasta había escuchado su voz tranquila agradeciéndole. Esa noche mientras estábamos cenando mi abuelo no dijo nada sobre lo que había pasado, pero noté que su expresión estaba cargada de una preocupación que rara vez le había visto. Pasaron algunos días antes de que se animara a contarme lo que había pasado. Me dijo que un par de días después de lo que había pasado decidió obtener respuestas nuevamente. Aprovechando que estaba pasando por la colonia, decidió hablar nuevamente con el vecino. Cuando llegó el hombre estaba barriendo la acera frente a su casa. Lo saludó con una mezcla de respeto y cautela. Don Ramiro, qué gusto verlo. ¿Viene por algo en particular? Mi abuelo sin rodeos le preguntó nuevamente sobre la señora Flores. ¿Está seguro de lo que me dijo? Yo hablé con ella hace apenas unos días. No puedo dejar de pensar que esto no tiene sentido. El vecino dejó de barrer y suspiró profundamente. Entiendo cómo se siente. La señora Flores era muy querida por aquí. Pero le aseguro de que no hay forma de que haya hablado con ella. Mire, su hijo dejó un aviso en mi casa para que tomara las cartas y documentos importantes en su ausencia. La familia está resolviendo los asuntos de la herencia y vendrán en un par de semanas para vaciar la casa por completo. Mi abuelo insistió describiendo sus últimas interacciones con la señora.
El vecino lo estuvo escuchando pacientemente, pero su respuesta no cambió. Don Ramiro, entiendo que esto lo confunda, pero le prometo que la señora no está aquí. Si lo prefiere, deje las cartas conmigo, yo me encargo de entregarlas a su hijo cuando venga. Incluso le puedo comentar que quiere hablar con él. Mi abuela, aunque todavía reacio, le dejó la correspondencia. No tenía sentido seguir insistiéndole, al menos no en ese momento. Esa tarde, mientras recorría las calles entregando cartas, no podía quitarse de la cabeza las imágenes de sus encuentros con la señora Flores. Cada detalle estaba grabado con una claridad que lo atormentaba. Su vestido sencillo, sus manos delgadas tomando los sobres, el gesto amable con el que siempre le ofrecía un vaso de agua. Nada de esas interacciones le había parecido fuera de lo común hasta ahora. ¿Y si realmente murió hace un mes? Entonces, ¿con quién estuve hablando?, se preguntaba mientras caminaba por las calles. Esa noche, cuando llegó a la casa, mi abuela lo notó distraído. Él siempre tenía una rutina al volver. Colgaba su gorra en el perchero, se lavaba las manos y se sentaba en la sala para leer el periódico. Pero esa vez únicamente se quedó en la entrada, perdido en sus pensamientos. «Oye, Ramiro, ¿qué te pasa?», le preguntó preocupada. Al principio no quiso responder, pero finalmente le contó todo. Mi abuela es una mujer práctica y poco supersticiosa y trató de calmarlo. Tal vez fue alguien más en la casa, algún familiar que no conocías. ¿Estás seguro de que era la señora Flores? Completamente seguro, mujer. Era ella. Lo sé porque hablamos de cosas que solamente ella podría saber, como su jardín y las cartas que siempre recibía. Mi abuela no insistió más, pero estaba claro que no creía del todo en lo que estaba diciendo. A pesar de las advertencias de mi abuela y del vecino, mi abuelo sintió la necesidad de volver. Quería asegurarse de que no estaba perdiendo la razón, de que lo que había experimentado era cierto. Volvió un par de días después, justo al mediodía, cuando el sol iluminaba las calles del pueblo. Al llegar notó que el jardín parecía todavía más descuidado que antes. Las flores estaban completamente secas y las ramas de los rosales colgaban como si no hubieran recibido agua en semanas. Tocó la puerta y, como esperaba, nadie respondió. Pero esta vez algo lo impulsó a rodear la casa y asomarse por una ventana. La cortina estaba entreabierta y pudo ver el interior del salón. Lo que vio lo dejó sin palabras. Había una mesa en el centro de la habitación cubierta de polvo, y sobre ella estaban las cartas que él había entregado. Estaban apiladas perfectamente como si nadie las hubiera tocado desde el momento en que las dejó en las manos de la señora Flores. A su lado había una fotografía marcada. Era un retrato de la señora Flores sentada en su jardín con una expresión tranquila. Mi abuelo sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo porque la escena era imposible de ignorar. Todo estaba exactamente como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esa casa. Semanas después, el hijo de la señora Flores regresó al pueblo para encargarse de los asuntos pendientes. Mi abuelo, todavía atormentado por lo que había visto, decidió hablar con él directamente. Lo encontró en el jardín recogiendo algunas cosas que todavía quedaban en la casa. «Disculpe que lo moleste», le dijo, «pero quería preguntarle algo. La señora Flores vivió aquí sola hasta el final, ¿cierto?». El hombre lo miró con curiosidad. «Sí, siempre estuvo sola. Mis hermanos y yo veníamos a visitarla de vez en cuando, pero no tan seguido como deberíamos». «¿Por qué lo pregunta?». Mi abuelo dudó un momento para continuar. «Estuve entregándole correspondencia hasta hace unas semanas. Incluso hablé con ella en varias ocasiones». El rostro del hombre cambió su expresión, pasando de curiosidad a confusión. «Eso no puede ser cierto. Mi madre falleció el 12 de junio. Y no vi a nadie aquí cuando usted dice haberla visto». Mi abuelo intentó explicar lo que había vivido, pero el hombre simplemente negó con la cabeza. «Debe haber sido un malentendido. De todas maneras, gracias por su trabajo. Si encuentra más cartas, por favor déjelas con el vecino». Esa fue la última vez que mi abuelo habló del tema con alguien del pueblo. Aunque nunca obtuvo una explicación, las imágenes de la señora Flores y su conversación final con ella le quedaron bien guardadas en la memoria.
No sé qué fue lo que pasó, hijo, pero estoy seguro de que hablé con ella. Tal vez estaba esperando algo o alguien, y tal vez por eso no se había ido del todo. O tal vez fue mi mente jugando conmigo después de tantos años en este trabajo. De lo único que te puedo decir que estoy seguro es que fue totalmente cierto para mí. Había una historia de mi abuelo que no era suya directamente, sino de un colega cercano, don Alfredo, a quien mi abuelo respetaba profundamente. La historia de don Alfredo era diferente, y cuando me la contó me quedó claro que incluso en las vidas más rutinarias pueden suceder cosas inexplicables. Don Alfredo trabajaba en la misma zona que mi abuelo repartiendo correspondencia en un barrio lleno de edificios viejos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Uno de esos edificios estaba ubicado en una calle tranquila. Era conocido entre los carteros por su extraña atmósfera, con sus paredes desconchadas y balcones oxidados. El lugar parecía guardar secretos que nadie quería revelar. Según mi abuelo, don Alfredo no era alguien que creyera en fantasmas ni en supersticiones. Era un hombre práctico, siempre enfocado en su trabajo. Pero había algo en ese edificio que lo inquietaba, aunque nunca lo admitió abiertamente. Uno de los departamentos en particular, el número 7, se destacaba por su peculiaridad. A diferencia de otros donde siempre encontraba a alguien para recibir las cartas o paquetes, en el número 7 nunca se veía a nadie. Siempre deslizaba la correspondencia por debajo de la puerta, y aunque a veces escuchaba pasos al otro lado, jamás lo abrieron ni cruzó palabra con el destinatario. Las cartas dirigidas al número 7 eran mucho más de lo normal para un departamento habitado por una sola persona. Don Alfredo decía que eran principalmente documentos bancarios y notificaciones oficiales. Nunca había sobres personales, ni postales, ni nada que indicara una conexión afectiva con alguien. A pesar de no haber visto jamás al dueño del departamento, Alfredo asumía que era un hombre mayor. Decía que había algo en la manera en que respondía a los sonidos, pasos lentos, al arrastre de un mueble o el leve crujir de la madera cuando alguien se acercaba a la puerta. Incluso llegó a escuchar una tos seca en una de sus visitas. Siempre me preguntaba por qué no abría la puerta, le decía don Alfredo a mi abuelo. Pero ¿quién soy yo para cuestionar a alguien? Tal vez solamente es un hombre solitario que no quería contacto con nadie. Mi abuelo, que escuchaba a Alfredo con atención, le sugirió una vez que tal vez debía intentar hablar con el hombre, aunque fuera para confirmar que estaba bien. Alfredo lo consideró, pero algo lo detenía. Había algo en el silencio del departamento que no invitaba a la conversación. Una mañana Alfredo llegó al edificio como de costumbre. Cargaba un par de sobres dirigidos al número 7. Cuando subió las escaleras notó que el lugar estaba más silencioso de lo habitual. Las puertas de los otros departamentos, siempre abiertas con vecinos intercambiando saludos, estaban cerradas. Cuando llegó al pasillo del número 7, todo parecía igual. Se agachó para deslizar la carta por debajo de la puerta, pero esta vez notó algo diferente. El pequeño espacio entre la puerta y el suelo estaban llenos de polvo y fragmentos de madera astillada, como si nadie hubiera limpiado en semanas. Fue extraño, dijo Alfredo, mi abuelo. Siempre parecía que alguien cuidaba el lugar, pero ese día estaba completamente descuidado. Sin embargo, dejó las cartas y continuó con su ruta. No fue hasta semanas después que la situación se aclaró. Alfredo volvió al edificio varias semanas después. Cuando llegó al pasillo encontró un grupo de trabajadores moviendo muebles viejos y escombros fuera del número 7. Sorprendido se acercó a uno de los hombres y le preguntó qué estaba pasando. Estamos remodelando, respondió el trabajador. Este departamento lleva varios meses, pero ahora lo van a poner en renta. ¿Vacío?, preguntó Alfredo, incrédulo. Imposible, yo estaba entregando cartas aquí desde hace más de un mes, y siempre escuchaba gente dentro. El trabajador lo miró con curiosidad como si Alfredo estuviera bromeándole. Señor, el dueño de este departamento murió hace más de 3 meses. Nadie ha vivido aquí desde entonces. Alfredo sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Cómo era posible esto?
Recordaba claramente haber dejado correspondencia ahí, y más aún haber escuchado los pasos y sonidos provenientes del otro lado de la puerta. Intentó explicar lo ocurrido, pero los trabajadores solamente se encogieron de hombros y continuaron con su labor. Alfredo, todavía perturbado, decidió hablar con el administrador del edificio. El administrador era un hombre mayor que pareció haber visto todo y confirmó lo que los trabajadores le habían dicho. El dueño era un señor muy reservado. Vivió aquí muchos años, pero casi nadie lo conocía. Murió hace apenas unos meses y desde entonces el departamento ha estado vacío. Apenas hace una semana vinieron sus familiares a llevarse sus cosas. Alfredo insistió en que había estado entregando cartas y escuchando ruidos provenientes del departamento, pero el administrador simplemente lo miró con una mezcla de lástima y confusión. Tal vez lo imaginó, tal vez los sonidos venían de otro lado, pero le aseguro que aquí no había nadie. Esa noche Alfredo regresó a la casa con más preguntas que respuestas. Tiempo después le contó todo a mi abuelo, quien lo escuchó en silencio antes de ofrecerle un consejo. Tal vez hay cosas que no necesitamos entender, Alfredo. Si el hombre seguía recibiendo sus cartas, tal vez él estaba esperando algo que aún no había llegado. Alfredo nunca volvió a hablar del tema con nadie más, pero mi abuelo me lo contó como una de esas historias que te dejan pensando los misterios de la vida y la muerte. ¿Quién o qué tomaba las cartas en ese departamento? Esa es la pregunta que siempre nos haremos. Como les he comentado, mi abuelo siempre fue una persona práctica, sin mucho espacio en su vida para supersticiones o historias de fantasmas, pero en su trabajo le pasaron y escuchó historias que le hicieron cambiar al respecto. Esta historia no es suya, sino de un supervisor durante los años 70, cuando trabajaba como asistente de oficina en un servicio postal rural. Esta historia, que ahora repito con el escalofrío que todavía me produce, tenía como protagonista a don Eliseo, un hombre respetado en la comunidad, pero que guardaba un secreto que mi abuelo solo conoció muchos años después. El pueblo donde don Eliseo trabajaba estaba enclavado en las montañas, rodeado de campos y bosques que parecían no tener fin. Era un lugar tranquilo donde todos se conocían, y las noticias viajaban rápidamente, no solamente a través del correo, sino también mediante los rumores y las habladurías. Entre las historias que circulaban en el pueblo había una en particular que destacaba. Era sobre una anciana llamada doña Rosalía que vivía en una pequeña cabaña al final de un sendero polvoriento. Era una de las casas más alejadas de las demás. Según los vecinos, doña Rosalía era una bruja. Decía que sabía cosas que nadie más podía saber, y que sus ojos de un gris extraño parecían mirar más allá del mundo invisible. Siempre había algo inquietante en ella, le contó a mi abuelo. Incluso don Eliseo, que no creía en esas cosas, admitía que había algo extraño en la forma en la cual vivía esa mujer. Doña Rosalía rara vez salía de su cabaña, pero cuando lo hacía parecía que todos los habitantes del pueblo contenían el aliento. Vestía de negro, siempre con un chal grueso sobre los hombros. Caminaba apoyada en un bastón tallado con símbolos que nadie podía descifrar. Un día don Eliseo recibió un paquete para entregar personalmente en la casa de doña Rosalía. Era una tarea inusual porque generalmente ella recogía su correspondencia a la oficina postal. Incluso don Eliseo frunció el ceño al leer el destinatario. El paquete no era grande, pero estaba envuelto con un papel de color oscuro y atado con una cuerda gruesa. No tenía remitente, solo el nombre de doña Rosalía y su dirección. La curiosidad comenzó a invadir a don Eliseo, pero decidió no abrirlo. Después de todo, no era alguien que rompiera las reglas. Antes de salir, una vecina que había ido a recoger su correo se acercó al mostrador, y al ver el paquete hizo la señal de la cruz. ¿Va con la bruja?, preguntó en un susurro. Tenga cuidado, don Eliseo. Nadie que se acerque demasiado a esa mujer vuelve igual. Él solamente se limitó a reír y salió con el paquete bajo el brazo. La caminata hacia la casa de doña Rosalía no era larga, pero sí incómoda. El sendero estaba rodeado de maleza espesa y las ramas de los árboles parecían formar un túnel que oscurecía el camino incluso a plena luz del día. Don Eliseo avanzó sin prisa.
pero con una sensación extraña en el pecho, como si algo lo estuviera observando. Cuando finalmente llegó a la cabaña, la encontró como siempre, pequeña, de madera vieja, con una humadera de humo delgado y gris hacia el cielo. La puerta estaba entreabierta, lo que no le sorprendió porque todos sabían que doña Rosalía nunca cerraba su puerta por completo. Buenas tardes, doña Rosalía, llamó asomándose con cautela. No obtuvo respuestas, pero podía escuchar un suave crujido que venía del interior, como si alguien estuviera moviéndose. Decidió no entrar y en cambio dejó el paquete junto a la entrada. Justo cuando iba a marcharse, escuchó una voz ronca que lo detuvo. Gracias, don Eliseo. La voz provenía de la oscuridad de la casa, y aunque no pudo ver a doña Rosalía, sintió que esos ojos grises estaban fijos en él. Esa noche, cuando estaba en el pueblo, don Eliseo intentó olvidar la extraña experiencia, pero pronto comenzaron a circular rumores que lo inquietaron todavía más. Según algunos vecinos, habían visto a doña Rosalía caminando por los campos al anochecer, cargando el paquete que le habían entregado. Decían que lo sostenía con ambas manos, como si su contenido fuera extremadamente valioso. Y aparte iba murmurando palabras que nadie reconocía. Seguro lo imaginan todo, le dije a mi abuelo, aunque su tono carecía de convicción. Algunas personas empezaron a notar que don Eliseo no era el mismo después de esa entrega. Parecía más distraído, como si su mente estuviera atrapada en algo que no podía comprender. Unos días después, don Eliseo comenzó a tener sueños extraños. En ellos se encontraba frente a la cabaña de doña Rosalía, pero esta vez la puerta estaba completamente abierta. Desde el interior había una luz roja parpadeando iluminando el sendero, y podía escuchar un canto monótono que lo atraía irresistiblemente hacia adentro. En el sueño siempre daba un paso hacia la casa, pero nunca lograba cruzar el umbral de esta. Algo lo detenía, como si una fuerza invisible lo empujara hacia atrás. Él no entendía qué era lo que estaba pasando. Él nunca había creído en esas cosas, pero sabía que tenía algo que ver con esa mujer y con el paquete que le había entregado. Un compañero intentó calmarlo, sugiriéndole que tal vez solamente era el estrés del trabajo, pero don Eliseo sabía que era algo más. Una tarde, don Eliseo decidió volver a la cabaña para comprobar si todo estaba en orden. Cuando llegó, notó que la puerta seguía entreabierta. Tocó suavemente, pero no obtuvo respuestas. Se inclinó para mirar dentro y lo que vio lo dejó helado. El interior de la cabaña estaba vacío, excepto por una silla mecedora que se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de levantarse. Solo en la mesa vio el paquete que había entregado, pero ahora estaba abierto, y en el interior había algo que no logró distinguir. Antes de que pudiera entrar, sintió una mano fría en su hombro. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó una voz áspera detrás de él. Era doña Rosalía. Sus ojos grises lo estaban mirando con una intensidad que lo hizo retroceder varios pasos. Sin esperar una respuesta, ella cerró la puerta lentamente, dejando a don Eliseo parado en el sendero. Tenía el corazón latiendo desbocado. Don Eliseo regresó al pueblo esa tarde con el corazón todavía acelerado. La imagen de los ojos grises de doña Rosalía y la forma en que había cerrado la puerta lo acompañaron durante todo el camino. Intentaba convencerse de que nada extraño había pasado, pero el encuentro lo había dejado intranquilo. Con los días las cosas comenzaron a cambiar más todavía para don Eliseo. Su carácter normalmente firme y sereno se tornó más irritable y reservado. Mi abuelo, que a veces lo veía cuando lo dejaba paquetes, notó cómo su superior parecía más distraído y nervioso. A menudo lo veía quedarse mirando fijamente a la nada, como si estuviera sumido en pensamientos que no podía compartir. ¿Está todo bien, don Eliseo?, le preguntó mi abuelo en una ocasión. Claro, claro, respondió él con un tono brusco, uno que no convencía a nadie. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo más llamara la atención de mi abuelo. Don Eliseo empezó a evitar pasar cerca del sendero que llevaba a la cabaña de doña Rosalía. Incluso cuando tenía que entregar correspondencia en algunas casas cercanas, prefería enviar a alguien más o encontrar excusa para no ir. Es solamente un camino como cualquier otro.
dijo mi abuelo con un intento de aligerar la conversación. Ella estaba enterado más o menos de la situación que había vivido. No, ese lugar no es como los demás, respondió don Eliseo con una seriedad que dejó a mi abuelo sin palabras. Mientras tanto, los rumores en el pueblo sobre doña Rosalía seguían creciendo. Los vecinos decían que le habían visto salir de su cabaña en la noche, pero que no iba caminando por los senderos principales. Aparecía de repente en los campos o entre las sombras de los árboles, como si el bosque la estuviera escondiendo o protegiendo. Es una bruja, no hay duda, decía doña Margarita, una de las vecinas más supersticiosas. Mi abuelo no era alguien que creyera en esas cosas, pero incluso él empezó a sentir que algo más estaba pasando en esa cabaña. Una semana después de su visita a la cabaña, don Eliseo recibió una carta a la oficina postal que lo dejó pálido. Era una notificación oficial dirigida a él, en la cual se le informaba que el paquete entregado a doña Rosalía nunca había llegado a su destino final. La notificación estaba fechada el mismo día en que él lo había dejado en la cabaña. Esto no puede ser posible, dijo don Eliseo mostrándole la carta a mi abuelo. Yo lo entregué. Tú me lo diste y yo se lo llevé, y ella lo tomó. Mi abuelo intentó tranquilizarlo. Tal vez sea solamente un error administrativo. Ya sabes cómo son este tipo de cosas. Pero don Eliseo no parecía convencido. Algo en esa carta lo inquietaba profundamente, como si confirmara un temor que no se atrevía a expresar. A partir de ese momento, don Eliseo comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos siempre se encontraba frente a la cabaña de doña Rosalía, la puerta como siempre entreabierta, pero en el sueño parecía invitarlo a entrar. Los sueños se volvieron más vívidos con el paso del tiempo. Cuando despertaba siempre lo hacía empapado en sudor, con la sensación de que alguien había estado en su habitación mientras estaba durmiendo. Unos días después, don Eliseo decidió enfrentar a sus miedos y regresar a la cabaña. Esta vez no llevaba correspondencia ni tenía una excusa para estar ahí. Solamente quería respuestas. Cuando llegó encontró la puerta como siempre entreabierta. Tocó suavemente pero no obtuvo respuestas. Entonces, con un nudo en el estómago, cruzó el umbral. Dentro, la cabaña estaba oscura y silenciosa. Todo parecía normal, pero había un frío en el aire que no podía explicarse. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta e irse, escuchó la voz de doña Rosalía detrás de él. Le advertí que no volviera. Don Eliseo se giró y la vio de pie en la puerta con su bastón en la mano. ¿Qué quiere de mí?, preguntó él, incapaz de ocultar el temblor en su voz. Ella lo miró fijamente y sus ojos grises brillaban con una luz extraña. Usted trajo algo aquí que no debía ser traído aquí. Ahora lo que ha cruzado esa puerta nunca se irá. Antes de que don Eliseo pudiera responder, doña Rosalía levantó su bastón y señaló a la puerta. Váyase y no vuelva, y nunca más me traiga cochinadas a mi casa. Don Eliseo salió de la cabaña sin decir una sola palabra. No corrió, pero sintió como si algo lo estuviera persiguiendo mientras bajaba del sendero. Cuando llegó al pueblo, fue directamente a su casa y cerró todas las puertas y ventanas, algo que nunca hacía generalmente. Mi abuelo decía que don Eliseo nunca volvió a ser el mismo. Renunció a su puesto poco tiempo después y dejó el pueblo sin decir a dónde iba. Algunos vecinos dijeron que lo vieron rezando en la iglesia durante días antes de marcharse, pero nadie supo con certeza qué era lo que le había ocurrido. Años después, cuando mi abuelo me contó esta historia, me dijo que había vuelto al pueblo una vez por mera curiosidad, para ver si la cabaña de doña Rosalía seguía ahí. Los vecinos le dijeron que la anciana había fallecido poco tiempo después de que don Eliseo se marchara, y que esa cabaña había sido abandonada. Pero como los rumores de doña Rosalía seguían en pie, nadie se acercaba por miedo a la bruja. Mi abuelo terminó su relato con una advertencia, una que me pone la piel de gallina. Nunca recibas paquetes que no esperes, hijo. Pueda que no sea lo que tú esperas, o pueda que te lleves una gran sorpresa.